Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es y cómo se produce? La RG se define como el tránsito de contenido del estómago hacia el esófago. El contenido del estómago es el jugo gástrico que contiene el ácido clorhídrico o una mezcla de jugo gástrico con alimentos. Esto, tras ser ingeridos, pasan al esófago que transporta al estómago. Los alimentos en el estómago son transformados en una especie de papilla por la acción del jugo gástrico y las contracciones gástricas. Durante el proceso de varias horas, siendo transportados finalmente al duodeno, esto significa el vaciamiento gástrico. El tránsito de los alimentos del esófago al estómago está regulado por el esfínter, situados en la unión esofagástrica. Al relajarse, permite el paso del alimento del estómago y tras cerrarse y mantener en esta situación impide que el contenido del estómago pueda pasar o refluir al esófago. Este músculo esofágico inferior en los pacientes de ERG pues suele ser muy débil, por lo que mantiene abierto durante periodos de tiempo de duración variable. Los síntomas y complicaciones. Los síntomas dependen de la variabilidad de los factores como la duración de los episodios de RGE, el volumen y agresividad, esto quiere decir mayor o menor acidez. Los síntomas más frecuentes son la pirosis, la regurgitación alimentaria y el dolor torácico, y entre las otras complicaciones están destacadas la esofagitis erosiva y la esofagitis esofágica, el esófago de Barrett y la laringitis. La pirosis es un síntoma más frecuente en la RG. Esto se da por consecuencia del reflujo gástrico hacia el esófago, causando una sensación de ardor, quemazón o fuego que se inicia en el epigastrio o en la boca del estómago y asciende por el centro del tórax, pudiendo alcanzar la garganta, o sea la faringe, y permitiéndose como un líquido ácido en la boca. La pirosis también puede presentarse en cualquier momento del día, pero más frecuente tras la ingesta y al estar acostado. La pirosis también remite como alcalina y para prevenirse se usan fármacos que disminuyan su secreción gástrica ácida, o sea, los antisecretores. En casos más graves, el alimento en forma de partículas es detectado en la boca o en la faringe. Hay que distinguir la regurgitación del vómito, ya que se produce de una manera espontánea, y al contrario del vómito, no se procede de las náuseas ni arcadas. Entre otros síntomas está el dolor centrotorácico conocido por espasmos esofágicos, que es un dolor similar a la cardiopatía isquémica, que es conocido mejor como angina del pecho. Se debe sospechar que su origen es el RGE, o sea, el reflujo gastroesofágico, que se relaciona con la ingesta y no con el esfuerzo, y cuando mejora con fármacos alcalinos o antisecretores. En ocasiones puede ser demasiado difícil para distinguir el dolor torácico, ya que es provocado por la misma enfermedad del dolor torácico, de la cardiopatía isquémica o angina del infarto o del miocardio. Entre otros síntomas y consecuencias está la esofagitis erosiva, que puede tener un dolor relacionado con el paso del alimento a través del esófago, que es conocido como odinofagia, y hemorragia digestiva aguda o crónica, originándose en el caso de anemia por falta de hierro. La esofagia erosiva puede complicarse al cicatrizar, ya que tiene lesiones en el estrechamiento de la luz del esófago, que se conoce como estenosis esofágica, que puede originar dificultades o incluso la detención del tránsito de los alimentos sólidos, que se conoce como disfagia, especialmente poco masticados o mucoconscientes o compactos, como es el ejemplo de la carne. El tratamiento correcto de la esofagitis erosiva con fármacos antisecretores ha disminuido la frecuencia de estos estenosis esofágica. Otro síntoma que tiene el reflujo gastroesofágico se considera que puede ser causado por la inflamación de la laringe, o sea, la laringitis, representada en los pacientes que tienen ronquera o disfonía, o que se conoce como el cierre de los bronquios, que es la broncoespasmo, causando sensación dificultosa de respirar, conocido como disnea,
como los pacientes que asma representan, y posiblemente por el paso del material del refluido de las vías respiratorias. ¿Cómo se diagnostica la ERGE? Si el afectado sufre ardor de estómago, la probabilidad de padecer reflujo es de un 75%. En este caso, para confirmar el diagnóstico, se realiza una endoscopía del esófago, del estómago y del duodeno, que se llama endoscopía esófago-gastroduodenal. Esta se lleva a cabo con una sonda flexible que envía imágenes de las paredes intestinales y, si fuese necesario, durante la endoscopía se podría coger una muestra del tejido llamado biopsia. Otro diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede determinarse con seguridad a través de una pH-metría de 24 horas. Este método es un diagnóstico que permite medir el contenido ácido con un valor de pH del esófago interior interrumpidamente por 24 horas. Gracias a esta prueba se determina si el contenido del estómago refluye hacia el esófago y la cantidad que lo hace. Este procedimiento se lleva a cabo cuando hay una sospecha de la enfermedad leve por un reflujo gastroesofágico. En la pH-metría se introduce una sonda a través de la nariz que se va dirigida hacia el esófago, y de esta manera es posible registrar los niveles de ácido del esófago durante el periodo de unas 24 horas. Mientras el paciente se está realizando, puede hacer sus actividades cotidianas o normales. El tratamiento de esta enfermedad. Primero que nada, se debe tener una dieta libre de alimentos grasos como el chocolate, las especias picantes, el café, el alcohol y la nicotina. En especial, hay que procurar no ingerir demasiada comida antes de irse a dormir. Si el tiempo entre la última ingesta alimentaria y la hora de dormir es menos de 3 horas, el riesgo de sufrir los síntomas de una enfermedad por el flujo gastroesofágico es bastante más elevado. En caso de ardor estomacal, lo cual ocasiona, ayuda a ingerir pan o avena. Esta medida alivia los síntomas. Para prevenir el reflujo gastroesofágico, se recomienda dormir en una cabecera más alta de lo normal. Si la enfermedad por reflujo gastroesofágico quiere un tratamiento más amplio, este suele ser dirigido a inhibir la fermentación de los ácidos gástricos. Suelen estar recomendados por los determinados inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, o los blanqueadores de receptores H2, que son los antihistamínicos como la rinetadina, y los fármacos prosénicos, que estimulan la motivación de los alimentos y los jugos a través del esófago, el estómago y los intestinos. También es adecuado el algamato, que neutraliza los ácidos gástricos que existen en el estómago. Un tratamiento con amalgamato no puede ser muy duradero, ya que con un tiempo el estómago reacciona aumentando la producción del ácido. En algunos casos también se emplean antibióticos como la eritromicina, que puede favorecer el vaciamiento gástrico del duodeno. Otros de los tratamientos más efectivos es la intervención quirúrgica. Si la enfermedad por reflujo gastroesofágico produce una inflamación del esófago y con ello la fermentación de las cicatrices que estrechan el mismo, conocido como la estenosis del esófago, el tratamiento posible es una intervención quirúrgica. En este caso, el objetivo de la operación es proteger la movilidad del esófago y mejorar la función, que consiste en la final inferior del esófago mediante la dilatación del mismo. Diagnóstico. El diagnóstico de una gastritis debe ser siempre por medio de una gastroscopía. Por medio de la gastroscopía, el doctor es capaz de comprobar si el tejido mucoso del estómago está afectado o no, descartando de esta manera una gastritis de un simple dolor estomacal. En dicha prueba se sustrae por medio de una biopsia un poco de mucosa gástrica para que se pueda analizar y comprobar las repercusiones de la enfermedad y cuál sería el mejor tratamiento para el paciente.
La división de la gastritis. La gastritis aguda se puede dividir en dos categorías, la erosiva y la no erosiva. La erosiva se caracteriza por erosiones superficiales, erosiones profundas, erosiones hemorrágicas. La no erosiva, que generalmente es la que es causada por la bacteria del Helicobacter pylori. La gastritis aguda erosiva. Esta puede resultar de la exposición a diferentes agentes o factores. Es conocida también como gastritis reactiva. Entre sus factores se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol, el estrés, la cocaína, la radiación y la isquemia. Los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, ibuprofeno y naproxeno son los agentes más asociados con gastritis erosiva. La forma en la que estos fármacos causan la inflamación es por la disminución de la producción de prostaglandinas, que son unos químicos responsables de mantener los mecanismos de protección de la mucosa ante productos erosivos como el ácido gástrico. Ahora les vamos a hablar sobre la gastritis aguda no erosiva. Esta, entre las causas bacterianas, la más común es el Helicobacter pylori. Las complicaciones resultan más por una infección crónica. Gastritis causada por el Helicobacter pylori. La transmisión de esta bacteria es por vía fecal oral y la gastritis que provoca se caracteriza por una gastritis aguda que comienza en el antro, causando una inflamación intensa que con el paso del tiempo se puede extender hasta abarcar toda la mucosa gástrica, resultando de una gastritis crónica. Esta bacteria se protege a sí misma de la acidez del estómago a través de la producción de grandes cantidades de ureasa, una enzima que cataliza la ruptura de la urea y forma amoníaco alcalino y dióxido de carbono. El amonio alcalino neutraliza el ácido gástrico, promoviendo la protección. Además, esta bacteria tiene una flagela que le permite moverse a través y penetrar la mucosa gástrica. También tiene muchas moléculas adhesivas que le permiten adherirse en estas células y produce inflamación, activando diversas toxinas y enzimas que activan la interleucina 8, y esta a su vez atrae varios linfocitos que causan la inflamación. Causas de la gastritis aguda. La patofisiología dice que la gastritis aguda tiene numerosas causas, incluyendo desde ciertas drogas como el alcohol, la bilis, isquemia, bacterias, virus, infecciones fúngicas, estrés agudo, el shock, la radiación, alergias, intoxicación con alimentos y trauma directo, pero el mecanismo común de lesión es un imbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos que mantienen la integridad de la mucosa gástrica. Virus y hongos que provocan la gastritis aguda. Entre los virus que pueden causar gastritis se encuentran citomegalovirus, que es un tipo de herpes virus que se puede encontrar sobre todo en los pacientes que están inmunocomprometidos, incluyendo aquellos con cáncer, con trasplantes o con VIH-Sida. El envolvimiento gástrico puede ser localizado o difuso. Entre los hongos que pueden causar gastritis se encuentran Candida albicans e histoplasmosis. El factor predisponente también es inmunosupresión. Síntomas de la gastritis aguda. No existe una correlación entre los hallazgos microscópicos de inflamación y la presencia de síntomas. De hecho, muchos pacientes con evidencias histológicas de gastritis agudas están asintomáticos. Los síntomas más frecuentes son disconfort epigástrico, náuseas, vómitos, pérdida del apetito y distensión. Otros tipos de gastritis agudas. Otro tipo de gastritis es la gastritis úlcero-hemorrágica, sobre todo en pacientes que están críticamente heridos o críticamente enfermos. Se cree que es secundaria a isquemia relacionada con hipotensión y shock, o por la liberación de sustancias vasoconstrictivas, pero la etiología es usualmente desconocida. La mucosa gástrica revela múltiples petequias, sobre todo en el fundus y el cuerpo, y exhibe un patrón hemorrágico. La patología puede mostrar lesiones similares a las causadas por fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Este tipo de gastritis puede ser peligrosa para la vida si el paciente empieza con hemorragia, y existen dos tipos principales de la misma. Las úlceras de Curling,
que están asociadas con quemaduras, o las úlceras de Cushing, que están relacionadas con las lesiones cerebrales. Otros tipos de esta gastritis aguda está entre sus clasificaciones la gastritis eosinofílica, que se puede ver asociada con diferentes desórdenes, incluyendo alergias a comidas como la leche de vaca, la proteína de la soya, infecciones parasitarias, cánceres o enfermedades de Crohn o vasculitis. Complicaciones de la gastritis aguda. Entre las complicaciones de la gastritis aguda tenemos sangrado por erosiones o úlceras, deshidratación por los vómitos, insuficiencia renal. Como resultado de deshidratación, en este caso sería una insuficiencia renal prerrenal. Los tratamientos para la gastritis. Tratamientos con antiácidos. El tratamiento para la gastritis más común que suele aplicarse en estos casos más leves de gastritis son los antiácidos. Estos ayudarán a eliminar o reducir una gran medida del ácido del estómago, consiguiendo que se dañe menos la mucosidad gástrica, aliviando los dolores y bajando la inflamación. Tratamientos con antibióticos. Existen también otro tipo de tratamientos que se utilizan en el caso de esta enfermedad. Se haya dado a causa de una infección o de una bacteria, por lo que se utilizarán otros fármacos que atacan el núcleo del problema. Es importante luchar contra estas bacterias, ya que si no se tratan a tiempo pueden ocasionar úlceras o incluso cáncer. Los inhibidores de la bomba de protones. Estos, como por ejemplo el omeprazol, lansoprazol y esomeprazol, actúan inhibiendo la bomba de protones para reducir la producción ácida. Tenemos también los bloqueadores de los receptores de histamina tipo 2. Estos bloqueadores de histamina de tipo 2, la ranitidina y cimetidina, como por ejemplo, estos actúan bloqueando los receptores de histamina, lo que conlleva una reducción de la producción de ácido por las células parietales del estómago. Los tratamientos por medio de un cambio de dieta. La alimentación de una persona es primordial para su salud, y esta no es correcta, todo el cuerpo se ve afectado negativamente. En el caso de las personas con gastritis se debe variar los alimentos y los hábitos de la misma con una dieta exclusiva para la gastritis. Para empezar, este tipo de personas se deben de acostumbrar a tomar de 4 a 5 comidas al día, siendo comidas poco copiosas y alimentos libres de acidez, picantes o incluso las frituras. De esta manera el estómago trabaja, pero siempre a un nivel menor. Tratamiento para reducir el estrés. El estrés siempre suele venir precedido de otras afecciones, como por ejemplo los problemas psicológicos de corazón y como es el caso del estómago. Las personas con estrés deben intentar relajarse y calmar sus vidas diarias, realizando ejercicio, durmiendo más horas y haciendo actividades que le aporten tranquilidad. Estas personas, además de seguir estas indicaciones del tratamiento para la gastritis, deberán de tomar antiácidos mientras que no consigan relajar su situación cotidiana. Consecuencias de la gastritis aguda: úlceras péptidas, gástricas o duodenales. Es el padecimiento más común en personas con gastritis crónica, generalmente asociada con la bacteria Helicobacter pylori. Y sucede cuando el revestimiento de nuestra mucosa, que protege el tejido estomacal de la acidez de los jugos gástricos, se rompe, deteriorando la protección que ejercía. Cuando esta lesión sucede en el estómago se le conoce como úlcera gástrica, y duodenal cuando ocurre en el intestino delgado. En este caso también se le conoce como gastritis erosiva. La presencia de úlceras pépticas por lo general se encuentra vinculada con dolor estomacal, fatiga, náuseas y vómito, que en ocasiones viene acompañado de sangre. También suele presentarse sangrado al defecar o heces negras. En algunas ocasiones, cuando las úlceras son muy pequeñas, pueden no presentarse síntomas. Otra de las consecuencias es la anemia perniciosa. Este es un tipo de anemia caracterizado por la mala absorción de la vitamina B12, que provoca una disminución de los glóbulos rojos, afectando la correcta oxigenación de los tejidos de nuestro cuerpo. Este procedimiento tiene como origen principal la presencia de dos tipos de gastritis, la atrófica o autoinmune. La gastritis atrófica es una etapa avanzada de la gastritis crónica y se caracteriza por la degradación del revestimiento de nuestra mucosa.
mientras que la autoinmune es un tipo raro de gastritis en la que la misma mucosa es atacada por el propio sistema inmune de nuestro cuerpo. En ambos casos provoca que el estómago no secrete las cantidades necesarias de una proteína llamada factor intrínseco para asimilar la vitamina B12. La anemia perniciosa se manifiesta principalmente con fatiga, mareos, debilitamiento, palidez, falta de concentración, inapetencia, diarrea, estreñimiento y encías sangradas. A largo plazo ocasiona daño en el sistema nervioso, provocando depresión o alguna neuropatía, caracterizada por el entumecimiento de nuestras extremidades. La última consecuencia presentada en este video es el cáncer de estómago. Finalmente, la más grave consecuencia que puede traer padecer gastritis crónica o gastritis aguda por largo tiempo es el cáncer gástrico, que tiene su inicio en el estómago. Aunque no se han logrado determinar exactamente cuáles son las razones por las que esto ocurre, se ha observado una fuerte relación entre la aparición de este y la infección del Helicobacter pylori.